siendo las 11 Esta horas. reunión está siendo grabada. Las 11 horas con 10 minutos de este 30 de enero del 2025. Damos inicio a la sexta sesión de tipo ordinaria, la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión virtual y en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Maestro, no tiene activado su micrófono. Sí, gracias. Gracias, doctora. Buenos días a todos y todos. Previo al pase de lista, doy cuenta de oficio recibido en oficialía de partes de este organismo con fecha 9 de enero de 2025, suscrito por la ciudadana Mazara Rocha Medina en su carácter de presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en donde designa a los ciudadanos Alberto Rojo Zabaleta y José Pablo Márquez Ortiz como sus representantes propietario y suplente respectivamente ante este órgano electoral. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días todavía. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buen día. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buen día. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buen día, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por los partidos políticos, sus representaciones. Por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Buen día, presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente, buenos días. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. ¿Nos escucha, maestro Tomás? Presente. Bien. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón. Mis amigas, mis amigos de las juntas de mejoras. San Luis Potosí, reporteros, Luis Felipe Castro. Ya lo conocen. Presente. Vamos a iniciar un programa que estaba listo desde el 2024. Tiene eventos lo paramos. Luis Felipe. Gracias. Por la primera minoría del H Congreso del Estado, diputado Carlos Artemio Arriola Mayola, propietario. Por la Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de las 6 consejerías electorales, 5 representaciones partidistas y 2 del H Congreso del Estado, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la renuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se precisa que los documentos correspondientes a los puntos 11 y del 15 al 17 fueron circulados en alcance, por lo que se consulta también en términos del numeral 35 del reglamento de sesiones
si queda dispensada su lectura, si estiman que se contó con el tiempo suficiente para imponerse de su contenido. Gracias. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Si no hay comentarios, solicito al secretario se sirva a solicitar la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 24, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Queda a la consideración de ustedes el orden del día circulado. Tiene la palabra la consejera Graciela Díaz. Gracias, presidenta. En relación con ese punto, me quisiera permitir poner en la consideración de todas y todos ustedes una solicitud precisamente respecto de la forma en la que se están denominando los proyectos de acuerdo listados en los puntos 15, 16 y 17 en el orden del día, toda vez que se refieren a los partidos políticos sujetos al procedimiento de liquidación y cuya pérdida de registro fue determinada ya por el Consejo General el pasado 16 de octubre de 2024, acto que está firme, aunado a la precisión sobre el fundamento legal para la emisión, en su caso, de los acuerdos propuestos, el cual no corresponde al artículo 198, tal como viene fraseado en el nombre de los puntos listados en el orden del día, sino al 179, fracción cuarta. Por lo que me parece que la denominación conducente para los nombres de cada uno de los proyectos de acuerdo en el orden del día habría de denominarse otrora partido político, y la denominación de cada uno en el punto 15, Movimiento Laborista San Luis Potosí, en el punto 16, Conciencia Popular, y en el punto 17, Encuentro Solidario, y hacer la corrección en el orden del día de la mención del artículo correspondiente, que sería el 179, no el 198. Esta corrección pues la solicitó para que el punto conducente que estamos discutiendo ahora quede corregido como corresponde, y será una corrección que también en su momento pondrá consideración en el desahogo de cada uno de los puntos. Muchas gracias por su escucha. Gracias, consejera. ¿Alguna otra observación? Bien, si no hay más observaciones, le pediría al secretario tome la votación correspondiente, tomando en consideración la solicitud de la consejera Graciela Díaz. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con las anotaciones realizadas por la consejera Graciela Díaz Vázquez en los puntos 15, 16 y 17, a efecto de integrar la palabra otrora antes de la denominación de cada partido político, y asimismo hacer la corrección en el articulado, dejando el artículo 179, fracción 4. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la 54ª sesión de tipo ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2024, primera sesión de tipo extraordinaria de 2 de enero de 2025 y tercera sesión de tipo extraordinaria de 15 de enero de 2025, cuyas lecturas han quedado previamente dispensadas. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de acta que se han puesto a su consideración. Bien, no veo intervenciones, entonces pido al secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor.
Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 4 en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se determina la redistribución y calendarización del financiamiento público correspondiente a las actividades ordinarias específicas y de franquicias postales de los partidos políticos con registro e inscripción ante este Consejo a partir del mes de febrero de 2025, en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral Local del Estado de San Luis Potosí, relativo al expediente TESLP-RR 42-2024, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido dispensada. En este sentido, me permito precisar que en el anexo 2 de este proyecto de acuerdo, que se refiere al calendario de distribución de gasto para actividades específicas del periodo febrero-diciembre del ejercicio 2025, en la suma total que corresponde al Partido Verde Ecologista de México está una cantidad errónea, siendo la correcta que la suma de los 12 meses nos da un total de 1.300.221.44 pesos, por lo que quedaría aceptada esta observación. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 10 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente y que asciende a la cantidad de 108 pesos con 57 centavos, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este valor entró en vigor el 1 de febrero de 2024. El 4 de septiembre de 2024, el licenciado Alfredo Cid García, secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al oficio CEPC SE 3063-2024, relativo a la solicitud del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con corte al mes de julio de 2024, siendo la cantidad de 2.228.923 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad. El 11 de octubre de 2024, el Consejo General de este organismo electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante este organismo electoral durante el ejercicio fiscal 2025. El 26 de noviembre de 2024, el Consejo General del CEPAC, en sesión extraordinaria, aprobó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos, ya lo repetí, perdón. 26 de noviembre de 2024, este Consejo General aprobó el acuerdo identificado como CG 2024, noviembre 352, relativo a la procedencia de la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional, Partido de la Revolución Democrática, como partido político local. El 26 de diciembre de 2024 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto 037 relativo a la aprobación al cargo del Poder Legislativo del presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el presente ejercicio fiscal 2025, en donde señaló como presupuesto aprobado para las prerrogativas de ley de los partidos políticos la cantidad de 165.161.021 pesos. El 15 de enero de 2025, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo CG 2025-ENE10, por el que se determinó la distribución y calendarización del financiamiento público para las prerrogativas de los partidos políticos con registro de inscripción vigente ante este organismo electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Con fecha 27 de enero de 2025, se notificó a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la resolución dictada por el Tribunal Electoral Local de San Luis Potosí relativo al expediente TSLP-RR 42-2024, del cual se desprenden los siguientes efectos. 1. Se revoca el acuerdo CG 2024-NOV 352 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se otorgó el registro como partido político local al otrora Partido Político Nacional de la Revolución Democrática. 2. El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
dentro de las 72 horas hábiles siguientes a que surta efecto la notificación de la presente sentencia, deberá efectuar la redistribución del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos con registro e inscripción ante dicho órgano, debiendo informar a esta autoridad lo conducente dentro de las 24 horas siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. En ese sentido, considerando que el artículo 49, fracción 3, inciso D, de la Ley Electoral del Estado señala que el Consejo General de este organismo electoral tiene la atribución de hacer las asignaciones del financiamiento público a los partidos políticos en términos de los artículos 152 y 156 de la ley en cita, de conformidad de las reglas previstas, asimismo observando lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley Electoral del Estado, que señala que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa. Por lo anterior y en vía de cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral Local relativo al expediente TESLP-RR 42-2024, se estima necesario realizar una redistribución del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos con inscripción y registro ante este organismo electoral a partir del mes de febrero del presente año, por lo que hace al gasto para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y de franquicias postales y telegráficas, en relación con las reglas de distribución contenidas en la ley. Así, los montos que deberán redistribuirse son los correspondientes al saldo del financiamiento público existente por rubro, dividido entre los meses de febrero a diciembre, a los que el extinto Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí tenía derecho a percibir antes de la resolución del Tribunal Local, siendo los siguientes montos. Para actividades ordinarias, el monto total del financiamiento con saldo a redistribuir será de 144.188.193.02 pesos. Para actividades específicas, el saldo a redistribuir es de 4.325.645.78 pesos, y para franquicias postales 3.145.924.21 pesos, conforme al cuadro que ya se inserta dentro del proyecto de acuerdo. Para el caso del financiamiento público relativo a franquicias postales y telegráficas, al tratarse de un monto que no se entrega a los partidos políticos de manera líquida, sino en especie, y a requerimiento del partido político que la solicite, es que se distribuye el saldo total del financiamiento correspondiente a este rubro, sin tomar en cuenta el extinto Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí, pues a la fecha ningún partido político con inscripción y registro ante este Consejo ha solicitado el uso de dicha prerrogativa. Por lo que, una vez realizadas las operaciones señaladas en el artículo 156, fracciones 1 y 3 de la Ley Electoral del Estado, mismas que determinan la distribución del financiamiento público por actividades ordinarias específicas, así como el numeral 70 de la Ley General de Partidos Políticos, que dispone las reglas de distribución de la prerrogativa de franquicias postales y telegráficas, y en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral Local, es que se propone el presente proyecto de acuerdo a consideración de los integrantes. Este Consejo General es competente para su aprobación en caso de que así sea, y en el resolutivo primero se establece la distribución para actividades ordinarias permanente de un total de 144.188.193.05 pesos, distribuida entre los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Morena y Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, en porciones de un 30% igualitario y un 70% proporcional, cuyo cuadro también se inserta dentro del proyecto de acuerdo. En cuanto a la distribución del financiamiento para actividades específicas, la totalidad en la cantidad de 4.325.645.78 pesos, distribuido entre los partidos políticos ya señalados, y cuyo cuadro también aparece insertado en el proyecto de acuerdo, así como el cuadro para la distribución del presupuesto asignado para franquicias postales y telegráficas, con los correspondientes anexos que se presentan 1 y 2, con la calendarización del periodo febrero-diciembre del ejercicio fiscal 2025, por lo cual se dará notificar tanto a los órganos internos de este Consejo Estatal como a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y al Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el representante del Partido Verde Ecologista y posteriormente el representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Buen día a todos los integrantes de este pleno. Solo para solicitar
tengan a bien expedirme copias certificadas tanto del acuerdo como de los anexos. Muchas gracias, es cuanto. Claro que sí. Adelante, representante de MC. Muchas gracias, muy buenos días, presidenta, consejeras y consejeros. Si bien en días pasados, bueno, en sesiones anteriores, el suscrito en uso de la voz solicité se expidieran copias certificadas de los documentos o de las acciones que había iniciado este organismo electoral para efectos de lograr que la Secretaría de Finanzas cumpla con su obligación legal de administrar a los partidos políticos en tiempo y forma las prerrogativas correspondientes. No dudo que, por supuesto, este organismo ha dado cabal cumplimiento a sus funciones y facultades también. Sin embargo, en este tema, en este punto del orden del día, claro estoy de que se va a aprobar por unanimidad este proyecto. Sin embargo, esto también implicaría conocer por parte del partido que represento nuevamente qué acciones formales y legales ha iniciado el organismo electoral para lograr el cumplimiento efectivo de la ley de partidos políticos y que la Secretaría de Finanzas otorgue en tiempo y forma las prerrogativas correspondientes. Estamos a 30 de enero y nuevamente estamos en la expectativa y en la espera de que se haga el pago correspondiente. Por lo tanto, de manera muy respetuosa, le solicito se expida copia certificada de todos los documentos que ha generado este organismo, que se han presentado ante la Secretaría de Finanzas y las respuestas que ha recibido por escrito de la Secretaría de Finanzas, lo cual agradeceré. Muchas gracias. Gracias, el representante. Tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza, San Luis Potosí. Buenos días. Solo para unirme a la petición de mi homólogo de PRD, del verde ecologista, solicitar copias del punto número 4, copias certificadas. Claro que sí. ¿Alguna otra intervención? Adelante, representante del Partido Morena. Gracias, presidenta. También para sumarme a la petición de la copia certificada del acuerdo y sus anexos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien. Solamente para comentarles en relación con este punto, de acuerdo con lo que menciona el representante del Movimiento Ciudadano, la última gestión por escrito que tuvimos ante la Secretaría de Finanzas fue precisamente el día de ayer a través del oficio CEEPC PRE 0158-2025, en donde este organismo está solicitando nuevamente la administración de la prerrogativa del mes de enero, que es la que se encuentra pendiente. En ese sentido, por supuesto, tomamos nota y entregamos las copias que se están solicitando. Muchas gracias. Bien, no veo otra intervención en relación con este punto. También ya tomamos nota de las peticiones de copias certificadas, por lo que si no hay más observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una quinta adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario
para el ejercicio fiscal 2024, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, dejo el uso de la voz a la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. En relación con este punto que corresponde a la quinta adecuación al gasto ordinario para el ejercicio 2024, me permito comentar de manera muy rápida que se está proponiendo la reclasificación presupuestal entre los capítulos 2.000 de materiales y suministros, 3.000 de servicios generales y el capítulo 5.000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles, con la finalidad de dotar de suficiencia presupuestal a las cuentas que así lo requieren, con la finalidad de concluir con el cierre presupuestal del organismo electoral en el ejercicio fiscal 2024. Esto va a permitir dar cumplimiento a los objetivos de las áreas de este organismo electoral, todo ello sin modificar el importe total del presupuesto autorizado. De manera muy general, les voy a detallar algunas de las adecuaciones que podrían revisar a detalle las personas integrantes de este Consejo General dentro del anexo que acompaña este proyecto de acuerdo. Por lo que hace al capítulo 2.000, materiales y suministros, y 3.000 de servicios generales, la reclasificación tiene que ver con posibilitar la contratación de servicios de profesionales para capacitación y mejora continua del personal del organismo, para llevar a cabo la presentación del libro Paridad y Género, para suministros para el personal que desempeña cargas laborales extraordinarias y para el cierre presupuestal de los gastos operativos como servicio telefónico, comisiones bancarias, entre otros. Por lo que hace al capítulo 5.000, bienes muebles e inmuebles, las reclasificaciones presupuestales tienen que ver con el registro de adquisición de equipo de cómputo. Aunado a la fundamentación y motivación que acompaña el proyecto de acuerdo, bueno, este proyecto tiene los siguientes puntos relativos propiamente al acuerdo que se está poniendo a su consideración. El primero, que tiene que ver con la competencia del Consejo para la emisión de este proyecto. El segundo, que tiene que ver con la aprobación del proyecto de acuerdo que se pone a la consideración, con el detalle del anexo que le acompaña, los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto, sobre la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la notificación del acuerdo a Gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, a integrantes del Consejo General y al personal del organismo, para los efectos administrativos y legales que corresponden. El séptimo, de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la máxima publicidad de este acuerdo, y el octavo, sobre la entrada en vigor a partir de la aprobación, en su caso, del presente proyecto a su consideración. Es cuanto, y les agradezco la escucha. Estoy atenta si hubiera preguntas o comentarios sobre el mismo. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con este proyecto que ha sido puesto a consideración? Bien, si no hay intervenciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretaria, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una 10ª adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto del proceso electoral local 2024 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente en apoyo, solicito la intervención de la consejera, la maestra Graciela Díaz.
Gracias, Presidenta. Por lo que hace a la 10ª adecuación al gasto de proceso electoral, se están considerando también reclasificaciones presupuestales en el capítulo 1000 de servicios personales, capítulos 2000 de materiales y suministros, 3000 de servicios generales y el capítulo 5000 de bienes muebles y muebles intangibles, con la finalidad de dotar de suficiencia presupuestal a las cuentas que así lo requieren para poder estar concluyendo ya con el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2024. Esto nos va a permitir dar cumplimiento a los objetivos del organismo electoral y de todas sus áreas. Esta reclasificación no modifica el importe total del presupuesto autorizado. Por lo que hace al capítulo 1000, la reclasificación tiene la finalidad de hacer un correcto pago de prestaciones de personal eventual. En el capítulo 2000, materiales y suministros, y 3000 de servicios generales tienen que ver con adquisición de papelería y servicio de impresión del libro denominado Atlas Electoral, de dotar de suministros al personal que tuvo cargas laborales extraordinarias durante el proceso electoral, adquisición de materiales para las actividades de flejado en la bodega, servicios profesionales de intérpretes de lenguas y servicios de arrendamiento para las actividades derivadas de los trabajos de la Comisión Temporal de Inclusión, y el cierre presupuestal de los organismos desconcentrados. Por lo que hace el capítulo 5000, la reclasificación presupuestal tiene que ver con el registro de adquisición de equipos de cómputo e impresora que fueron utilizadas durante el proceso electoral. También este proyecto de acuerdo contiene, además de la fundamentación y motivación, los puntos de acuerdo torales. El primero, que tiene que ver con la competencia del Consejo para la emisión de este proyecto. El segundo, a la aprobación del proyecto de acuerdo propiamente. Los tercero, cuarto y quinto, de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la notificación del acuerdo, a la Secretaría de Finanzas, a integrantes del Consejo General y al personal del organismo para los efectos legales y administrativos que correspondan. El sexto, para la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de la máxima publicidad de este acuerdo, y el séptimo, sobre la entrada en vigor del mismo a partir de la aprobación en su caso. También, está a la consideración de ustedes para cualquier duda o comentario que tuvieran respecto del mismo. Muchísimas gracias nuevamente por su escucha. Gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con este punto? Bien. Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una sexta adecuación presupuestal del ejercicio 2024 al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, consistente en aprobar una transferencia presupuestal a los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1 y 3, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Nuevamente dejo el uso de la voz a la consejera, la maestra Graciela Díaz. Gracias, presidenta. En esta sesión, en la Comisión de Admin, tenemos una buena cantidad de proyectos de acuerdo. Este, que tiene que ver con la sexta adecuación al fondo del artículo 42, tiene que ver únicamente con una transferencia presupuestal entre las cuentas 3751 de Viáticos en el País a la cuenta presupuestal 3341, que es el de servicios de capacitación, derivada de una solicitud de recurso para un proceso de profesionalización por la cantidad de 9,398 pesos. Esto no modifica el importe total del presupuesto aprobado
y por supuesto que corresponde a la aprobación por parte de, primero, la Comisión de Capacitación sobre la pertinencia institucional y posteriormente a la Comisión de Administración sobre la suficiencia presupuestal. Los puntos que coloca este proyecto de acuerdo, el primero tiene que ver con la aprobación del mismo, el segundo con la instrucción a la Comisión de Capacitación para que en su caso se rinda el informe respectivo al desarrollo de la actividad que se está solventando a través de este fondo. Los puntos tercero y cuarto de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la notificación del acuerdo a las personas integrantes del Consejo que no estuvieran presentes en esta sesión, así como para la publicación del mismo, y el quinto de la entrada en vigor a partir de la aprobación en su caso. Esto es por lo que hace al punto que estamos desahogando. Nuevamente me mantengo atenta a sus comentarios y les agradezco su escucha. Gracias, consejera. ¿Alguna observación a este proyecto de acuerdo? Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Señora Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto octavo en el orden del día. El punto octavo del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una disposición presupuestal del Fondo de Desincorporación de Bienes Muebles del organismo electoral para cubrir el déficit presupuestal del ejercicio 2023 que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente dejo el uso de la voz para el desahogo del punto a la consejera, la maestra Graciela Díaz. Gracias. Por lo que hace a este proyecto de acuerdo, que como ya se anunció tiene que ver con la disposición del Fondo de Desincorporación de Bienes, tiene la finalidad de cubrir el déficit presupuestal del ejercicio 2023 por el recurso público que no fue administrado por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Independientemente de las solicitudes que al respecto se realizaron por la cantidad de 2.925.937 pesos con 21 centavos. Es importante precisar que durante el ejercicio de 2023 este Consejo adquirió compromisos que impactaron directamente en el presupuesto aprobado, así como en las actividades inherentes a la preparación e inicio del proceso electoral 2024, toda vez que el programa de desincorporación y destino final de los bienes muebles del patrimonio del Consejo, así como el fondo de desincorporación del mismo organismo, quedó establecido que el recurso obtenido con motivo de la citada desincorporación fuera destinado a erogaciones correspondientes a los capítulos 2000, 3000 y 5000 relativos a materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles respectivamente. Las erogaciones inherentes a las actividades propias del Consejo y en estricto apego a las disposiciones establecidas en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, toda vez que dicho fondo cuenta con suficiencia presupuestal, se está poniendo a la consideración de este Consejo el realizar una disposición del Fondo de Desincorporación únicamente por la diferencia que asciende a la cantidad de 462.415 pesos con 8 centavos. Este proyecto de acuerdo tiene en su parte toral el primer punto de acuerdo que tiene que ver con las atribuciones del organismo para emitir este acuerdo, el segundo sobre la aprobación de la disposición del Fondo de Desincorporación en los términos que ya se han descrito, el tercero de la motivación sobre la disposición que se propone, a la que también ya se ha hecho alusión en la descripción sucinta del mismo. En los puntos cuarto y quinto, las instrucciones a la Secretaría Ejecutiva para la notificación y publicación del proyecto de acuerdo en caso de que fuere aprobado, y el sexto de la entrada en vigor al momento de la aprobación, si es que fuera el caso. Esta es la esencia, digamos, del proyecto de acuerdo que está a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con este proyecto?
Bien, si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Por favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden de hoy. El 9º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una primera adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario y artículo 42 de la Ley Electoral para el ejercicio fiscal 2025, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente dejo el uso de la voz a la consejera, la maestra Graciela Díaz, para el desahogo del punto. Gracias, Presidenta. Este punto, que corresponde a la primera adecuación al gasto ordinario 2025 y al fondo del artículo 42, tiene que ver con que, de conformidad con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a través de la publicación del decreto 0037, relativo a que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que se aprobó materialmente para este organismo electoral en el rubro de gasto ordinario asciende a la cantidad de 74.680.816 pesos, y para dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, 4.943.725 pesos. Esta cantidad tiene una diferencia respecto de lo solicitado, que implicó un recorte presupuestal de casi el 68% en el gasto operativo. Entonces, en esta primera adecuación presupuestal, lo que se está haciendo es realizar el ajuste del proyecto de presupuesto de egresos que había aprobado este Consejo General para que quede acorde con la cantidad finalmente aprobada y publicada en los términos que se han descrito. Por lo que hace al capítulo 1000 de servicios personales, se está estableciendo un monto de 68.965.154 pesos con 81 centavos, que es lo necesario para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente corresponden a las personas servidoras públicas de este organismo, las aportaciones de seguridad social, las obligaciones fiscales, así como el presupuesto para dar cumplimiento a lo señalado por el Manual de Remuneraciones y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el capítulo 2000 de materiales y suministros se está colocando una cantidad de 696.898 pesos con 54 centavos, y estas asignaciones estarán destinadas a la adquisición de los insumos necesarios para el desempeño de las actividades administrativas y productivas que se realizan en el organismo. En el capítulo 3000 de servicios generales se está dotando una cantidad de 4.583.815 pesos con 78 centavos, y tiene que ver con contemplar las asignaciones destinadas a arrendamiento, servicios de vigilancia, mantenimiento, conservación, comunicación, difusión, publicidad, profesionales y otros servicios requeridos para dar cumplimiento a todas las obligaciones y atribuciones que tiene este organismo. En el capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles, por la cantidad de 434.946 pesos con 87 centavos, y este capítulo se refiere a todas las partidas que anualmente se señalan en el presupuesto de egresos para todas las actividades, más bien todos los insumos que se destinan a las actividades que se realizan. Para dar cumplimiento a lo que se refiere al artículo 42, se adecua en la cuenta presupuestal servicios de capacitación la cantidad de 4.943.725 pesos destinado a los programas de fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad, así como capacitación y formación de todo el personal. En la parte toral, este proyecto tiene como punto de acuerdo primero las facultades del Consejo para emitir el presente acuerdo, el segundo de la aprobación de la adecuación en los términos ya precisados y que de manera detallada se pueden observar en el anexo que le acompaña, en los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la notificación de este acuerdo,
tanto a Gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, a todas las áreas que integran la estructura del organismo y a las personas integrantes del Consejo General que no hubieran estado presentes en la sesión. En el punto 7º de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para su publicación en la página web del Consejo, y en el 8º de la entrada en vigor del acuerdo a partir de su aprobación en su caso. Este es el proyecto de acuerdo que está a la consideración de todas y todos ustedes. Estoy atenta a si hubiera algún comentario o pregunta sobre el mismo. Gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación a este proyecto de acuerdo? Gracias. Si no hay observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Antes de dar cuenta del resultado de la votación, me permite informar que se ha integrado el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Pablo Márquez. Bienvenido. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del... El 10º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una primera adecuación presupuestal del ejercicio 2025 al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica provenientes de la reserva de ejercicios anteriores, consistente en dotar de recursos a los programas previstos en el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado, abrogada el pasado 28 de septiembre de 2022, aplicable a 2025. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 1 y 3, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí, así como la reserva de los recursos no erogados en el ejercicio 2024, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, la consejera maestra Graciela Díaz Vázquez, nuevamente en apoyo para el desahogo de este punto. Gracias, presidenta. Este proyecto toma en cuenta que se reservó el recurso del ejercicio 2024 del fondo del artículo 37 y se pone a consideración la aprobación de dotar de recurso presupuestal de la cuenta presupuestal 3751, etiquetada como viáticos en el país, para atender a la solicitud de la asistencia de las consejerías electorales, así como del personal de CEPAC, a las tomas de protesta de las y los integrantes de las juntas de participación ciudadana de municipios del estado de San Luis Potosí, que están ya concluyendo este ejercicio, obligación que está establecida en la Ley de Juntas de Participación Ciudadana, en la que se establece que tiene que haber presencia de alguna representación de CEPAC, así como ha habido el acompañamiento del desarrollo de todos los trabajos inherentes a la integración de estos organismos. Esta solicitud fue presentada por la directora de Capacitación Electoral y asciende a un monto de 59,437 pesos con 60 centavos. En su parte toral, los puntos de acuerdo tienen que ver el primero con las facultades del Consejo para aprobar este proyecto, el segundo de la aprobación propiamente del acuerdo, el tercero de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para notificar el acuerdo a la Comisión de Capacitación para los efectos administrativos que correspondan, el cuarto de la instrucción a la Comisión de Capacitación a fin de que informe al Consejo General del desarrollo de las actividades aquí descritas, el quinto de la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para la máxima publicidad del acuerdo y el sexto de la entrada en vigor de este acuerdo a partir de su aprobación. Es cuánto tengo que compartirles respecto del contenido del proyecto que se está poniendo a su consideración y también estoy atenta por si hubiera alguna suerte de comentario respecto del mismo. Muchas gracias por su escucha.
Gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo. De no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban diversas adecuaciones al reglamento interior del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, aprobado en fecha 12 de octubre de 2023, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El 12 de octubre de 2023, el Consejo General de este organismo electoral aprobó el reglamento interior del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, abrogando el reglamento orgánico del Consejo expedido por el Pleno de este organismo con fecha 8 de febrero de 2021. Los días 19 y 22 de diciembre de 2024 fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado los decretos 0029 y 0033, respectivamente, por los cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de elección de personas integrantes del Poder Judicial del Estado. Los mismos días 19 y 22 de diciembre de 2024 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los decretos 030 y 33, por medio de los cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado en materia de elección de las personas jugadoras del Poder Judicial de nuestro Estado de San Luis Potosí, en el cual se destaca la incorporación del título 11º para la atribución de esta autoridad electoral de organizar el proceso electivo, la jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Considerando que el artículo 49, fracción 1, inciso J de la Ley Electoral del Estado, señala que el Consejo General tiene la facultad de expedir los reglamentos internos necesarios para su buen funcionamiento y de los demás organismos electorales. El ejercicio de esta atribución es acorde con la jurisprudencia P/J 30/2007 del rubro facultad reglamentaria sus límites, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella deriven, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquella, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley, la determinación del qué, quién, dónde y cuánto de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, el reglamento de ejecución competirá por consecuencia el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En este sentido, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de emitir, reformar y derogar su normatividad interna cuando así lo requiera su propia estructura y funcionamiento, e incluso abrogar y expedir nuevos ordenamientos cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral federal o local que impliquen modificaciones al presente instrumento normativo interno. Derivado de lo anterior es que es necesario distribuir, incluir y armonizar en el presente instrumento normativo, nuestro reglamento interior, las funciones que en dichas legislaciones le fueron encomendadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En el cuadro que se inserta en el proyecto de acuerdo propuesto vienen las propuestas de modificación, modificándose las fracciones 14 y 15 y se adociona la fracción 16 del artículo 2, se modifican las fracciones 3 y 4 del artículo 4, se modifica el artículo 8, se modifica la fracción 10 del artículo 21, se modifica la fracción 15 del artículo 22, se modifica el artículo 34, se adiciona la fracción 8 y se modifican las fracciones 12, 14, 16, 17,
23, 24, 25 y 26 del artículo 35 y se recorren las fracciones subsecuentes. Se modifica el artículo 36. Se modifican las fracciones 7, 9, 11, 16 y 18 del artículo 37 y se recorren fracciones subsecuentes. Se adicionan fracciones 17 y 18 y se recorren las subsecuentes del artículo 32. Se modifica la fracción 19 del artículo 45, se modifica la fracción 13 del artículo 51, se modifica la fracción 23 del artículo 57, se modifica el artículo 58, se modifica la fracción 8 del artículo 59. Todas estas propuestas, con el contenido de las mismas, se puede ver en el cuadro que se inserta tanto el articulado vigente como la propuesta de modificación. Este Consejo General es competente para conocer el presente proyecto de acuerdo, por el cual se solicita la aprobación de modificaciones al reglamento para cumplir con las obligaciones, las atribuciones y las responsabilidades que nos obliga la ley electoral para la elección de las personas del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario a este proyecto? Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los dictámenes referentes a los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal de los municipios de Vanegas y Ciudad Fernández del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Solicito el apoyo del consejero el maestro Óscar Felipe Reina para el desahogo del punto, por favor. Claro que sí, con gusto, consejera presidenta. La finalidad del presente proyecto de acuerdo es aprobar los dictámenes de los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social y municipal de los municipios de Vanegas y Ciudad Fernández del Estado de San Luis Potosí. Para ello es importante resaltar como antecedentes que el 30 de diciembre de 2021 el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración. Asimismo, el día 26 de septiembre del 2024, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo mediante el cual realiza la declaración de validez de la elección de los 58 ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2027, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis en fecha 3 de octubre de 2024. También el 22 de julio de 2024 se publicó en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto 1074, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado erige el municipio libre de Villa de Pozos. También que el 16 de agosto de 2024 se publicó en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto 1083, mediante el cual el Congreso del Estado designa el Consejo Municipal del municipio libre de Villa de Pozos, que estará en funciones desde el día de su instalación, el 1 de octubre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2027. También que fueron recibidos en la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana diversos proyectos de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los siguientes municipios: Vanegas y Ciudad Fernández del Estado de San Luis Potosí. El 13 de enero de 2025, la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política aprobó la propuesta de dictamen que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política respecto del proyecto de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios señalados en virtud de haber reunido los requisitos suficientes.
por lo anteriormente expuesto, es que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propone emitir el siguiente acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los dictámenes referentes a los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal de los municipios de Banegas y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí con los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo, así como de la aprobación de los dictámenes respectivos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 35, 45, 49, fracción cuarta, inciso H de la Ley Electoral del Estado, en relación con los numerales 91, 92, 93, 97 y 99 de los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Segundo, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propone aprobar dictamen favorable con respecto al proyecto de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Banegas y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí, mismos que forman parte del presente acuerdo como parte integral del mismo, identificados como Anexo 1 y Anexo 2, en virtud de haber reunido los requisitos establecidos en los lineamientos pertinentes. Tercero, se invita a los ayuntamientos de Banegas y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí para que continúen con las disposiciones establecidas en los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente acuerdo y su anexo respectivo a las presidencias municipales de Banegas y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí para los efectos legales conducentes. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Sexto, públiquese en la página de internet del organismo electoral. Y séptimo, la entrada en vigor del presente acuerdo será al momento de su aprobación por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sería cuanto con respecto a este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. No veo intervenciones. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se validan y emiten opiniones técnicas favorables respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanguis, Tanquián de Escobedo, Villa de Arriaga, Villa de La Paz, Villa de Pozos, Banegas, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Solicito el apoyo del consejero, el maestro Óscar Felipe Reina, para el desahogo del punto, por favor. Claro que sí, con gusto. La finalidad del presente proyecto de acuerdo es emitir una opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanguitz, Tanquián de Escobedo, Banegas, Villa de Arriaga, Villa de La Paz, Villa de Pozos, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí. Es importante resaltar como antecedentes los siguientes.
El 30 de diciembre de 2021, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitió los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración. El día 26 de septiembre de 2024, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba el acuerdo mediante el cual realiza la declaración de validez de la elección de los 58 ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio en el periodo comprendido del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 2027, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis en fecha 3 de octubre de 2024. Asimismo, el 22 de julio de 2024 se publicó en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto 1074, mediante el cual el Congreso del Estado erige el municipio libre de Villa de Pozos, y el 16 de agosto de 2024 se publica en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto 1083, mediante el cual el Congreso del Estado designa el Consejo Municipal del municipio libre de Villa de Pozos, que estará en funciones desde el día de su instalación, el 1 de octubre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2027. Asimismo, que fueron recibidos en la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana diversos proyectos de propuestas metodológicas para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los siguientes municipios: Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí. El 13 de enero de 2025, la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política aprobó la propuesta de dictamen por medio del cual emite la opinión técnica respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios señalados en virtud de haber reunido los requisitos suficientes. Por lo anteriormente expuesto, es que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propone emitir el siguiente acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se validan y emiten opiniones técnicas favorables respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí. Con los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo, mediante el cual valida y emite una opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los referidos municipios, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 35, 45, 49, fracción cuarta, inciso H de la Ley Electoral del Estado, en relación con los numerales 102, 101, 102, 103 y 106 de los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Segundo, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana propone validar y emitir la opinión técnica favorable respecto a la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, mismos que forman parte del presente acuerdo como parte integral del mismo, identificados como anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en virtud de haber reunido los requisitos establecidos en los lineamientos pertinentes, aprobados en fecha 30 de diciembre de 2021 por el órgano máximo de dirección del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, se invita a los ayuntamientos de Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí, para que continúen con las disposiciones establecidas en los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales
de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología aplicada en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente acuerdo y su anexo respectivo a las presidencias municipales de Agualulco del Sonido 13, Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cerritos, Rayón, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Zaragoza y Ciudad Fernández del estado de San Luis Potosí para los efectos legales conducentes. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Sexto, públiquese en la página de internet del organismo electoral, así como en los estrados del mismo. Séptimo, la entrada en vigor del presente acuerdo será al momento de su aprobación por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sería cuanto con respecto a este punto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación a este proyecto. Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Perdón, doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, te cuento el siguiente punto en el orden del día. El 14º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se autoriza a la presidencia, asistida por la Secretaría Ejecutiva del referido organismo electoral, a suscribir el convenio de colaboración con el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con el objeto de establecer las bases generales de colaboración para el intercambio de información sobre temas relativos a las tareas legislativas, a la elaboración de investigaciones y análisis que beneficien a las partes, así como la realización de diversas actividades dentro del ámbito legislativo que propone la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Bien, el acuerdo ha sido circulado para su conocimiento previo. El objeto, como ya se mencionó, es establecer bases generales de colaboración entre el Instituto de, el Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado y este organismo electoral. Cabe hacer mención que esta relación ya tiene un tiempo llevándose a cabo. Hemos hecho en colaboración con el Congreso del Estado intercambio de materiales bibliográficos y de divulgación. En ocasiones estas consejerías han sido invitadas como ponentes en cursos o en diplomados organizados por el Congreso del Estado. También ha habido impartición de cursos y capacitaciones y en general una colaboración en productos de investigación, por lo que este convenio en realidad no hace más que fortalecer la colaboración entre ambas instituciones en materia de investigación, intercambio de información, análisis de tareas legislativas. Por lo que se propone su aprobación. Entre los resolutivos destaca la instrucción a la coordinación de vinculación y relaciones institucionales para coadyuvar con la presidencia y la Secretaría Ejecutiva en los trabajos de firma y seguimiento de este instrumento jurídico, así como la Secretaría Ejecutiva para la notificación y máxima publicidad de este proyecto, en su caso para los efectos legales respectivos. Es cuanto y quedo atenta a sus comentarios, observaciones a este proyecto. Bien, si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor.
Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 15º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se declara el término de la etapa de prevención y el inicio de la etapa de liquidación del otrora partido político local Movimiento Laborista San Luis Potosí, derivado de la pérdida de su registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 179, fracción 4 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Fiscalización y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo a la consejera La Mecha Graciela Díaz Vázquez. Adelante, consejera. Gracias, Presidenta. Este proyecto de acuerdo, que además guarda relación con los siguientes dos puntos del orden del día que se desahogarán posteriormente, tiene que ver con el seguimiento a los trabajos de los que en este Consejo General ya se ha dado cuenta de manera previa. En el pasado mes de junio se declaró por parte de la Secretaría Ejecutiva el porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos que participaron en el proceso electoral 2024 y se advirtió el caso de aquellos que no habían alcanzado el 3% mínimo de la votación que establece la propia ley electoral. En ese mismo sentido, comenzaron los trabajos de la etapa preventiva para el caso de los partidos políticos en liquidación. El pasado 16 de octubre se determinó la pérdida del registro del partido político Movimiento Laborista San Luis Potosí, acto que ha quedado firme, y a partir de entonces se han continuado desahogando los trabajos de la etapa preventiva que, conforme a la reglamentación que corresponde, deberían concluir con la presentación de un informe final ante la Comisión Permanente de Fiscalización, informe que esta comisión tendría que turnar al Consejo General para su conocimiento, y es el momento en el que se marca el cierre de la etapa preventiva y el inicio de la etapa de liquidación del partido político. Comentar que la comisión ha recibido la presentación del informe final respectivo por parte de la persona que se designó como interventora el pasado 17 de enero del año en curso, por lo que este proyecto que se pone a la consideración tiene que ver con la aprobación, en su caso, del informe final, y entonces con la declaratoria definitiva del cierre de la etapa preventiva e inicio de la etapa de liquidación. Ese es el contenido total tanto de este proyecto de acuerdo como de los siguientes dos que se pondrán a su consideración. Sin embargo, previo a poner a su consideración este proyecto de acuerdo, quisiera también poner a su consideración la propuesta para hacer algunas adecuaciones que sostengan de mejor manera jurídicamente hablando y robustezcan la elaboración, digamos, de este proyecto de acuerdo. Primero, la corrección para la incorporación de la denominación otrora partido político local en todas las menciones correspondientes dentro del proyecto del acuerdo presentado, toda vez que, como ya se ha establecido, el proyecto de pérdida de registro del otrora partido político Movimiento Laborista San Luis Potosí ha quedado firme. Por lo que hace a los puntos de los antecedentes 17º, 18º, 20º, 21º y 22º, estaría solicitando la modificación para establecer que la presentación de todos los informes de avances a que corresponden dichos puntos se realizaron ante la Comisión Permanente de Fiscalización. Hoy la mención se establece que es ante la Unidad Técnica de Fiscalización, si bien el órgano técnico recibió tales avances de informe conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables y conforme a lo materialmente realizado como parte de los trabajos en el procedimiento. Lo cierto es que todos estos avances fueron desahogados y presentados ante la Comisión Permanente de Fiscalización, toda vez que así se establece en el procedimiento respectivo. En el punto de antecedente 19º, solicito la incorporación de la precisión de que el acto que ahí se enuncia, que corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual el Consejo General de CEPAC resolvió sobre la pérdida de registro del otrora partido político local, ha quedado firme. También la incorporación de un segundo párrafo en el punto de antecedente 22º para señalar que la conclusión material del acto de entrega-recepción se dio con la lectura y firma del acta correspondiente en fecha 4 de diciembre de 2024.
También una corrección en el fraseo en el punto de antecedente 23º para precisar que el 16 de enero la persona interventora designada por la Comisión Permanente de Fiscalización presentó a la unidad técnica el informe final de las gestiones realizadas relacionado con los actos y hechos del procedimiento de liquidación del otrora partido político local Movimiento Laborista San Luis Potosí en la fase preventiva, mismo que se desahogó ante la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión ordinaria del 17 de enero de 2025. También una modificación en el fraseo del punto considerativo 24º, para que quede como que conforme al artículo 71 del Reglamento para la disolución y liquidación de los partidos políticos locales, agrupaciones políticas estatales y asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí con fecha 17 de enero de 2025, la persona interventora designada por la Comisión Permanente de Fiscalización de este organismo electoral presentó ante ese el informe final de las gestiones realizadas relacionado con los actos y hechos del procedimiento de liquidación del otrora partido político Movimiento Laborista San Luis Potosí en la fase preventiva, dando cumplimiento a tal disposición, con lo que el documento que fue entregado y desahogado ante esa comisión constituye elemento por medio del que ahora se informa a este Consejo General de los resultados obtenidos en la última etapa y forma parte integral del presente acuerdo como anexo único, solicitando con ello la declaratoria de la conclusión de la etapa preventiva y el inicio de la etapa de liquidación en el procedimiento de liquidación conforme a lo establecido en el marco normativo aplicable. Finalmente, la incorporación de las palabras otrora partido, toda vez que tampoco se estaba incluyendo la palabra partido, en los puntos de acuerdo segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, para que la denominación quede correctamente integrada. Es así que este proyecto de acuerdo en su parte toral establece el punto primero, que tiene que ver con las facultades del Consejo para la aprobación del proyecto, en el punto segundo de la aprobación del informe final, en el punto tercero del término de la etapa de prevención e inicio de la etapa de liquidación, en los puntos cuarto, quinto y sexto de las notificaciones del acuerdo, que se instruyen a la Secretaría Ejecutiva, en el punto séptimo del cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización, en el punto octavo de la publicación del acuerdo y en el noveno de la entrada en vigor del acuerdo al momento de su aprobación. Este es el proyecto de acuerdo que está a su consideración y pues esta breve descripción de algunas de las modificaciones que me parecen importantes para, como decía, el fortalecimiento de la estructura legal y argumentativa del propio proyecto que está a la consideración de todos ustedes, y estoy atenta a sus comentarios, nuevamente agradeciéndoles por la escucha. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con este proyecto? Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo con las observaciones que ha realizado la consejera Graciela Díaz Vázquez. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Por. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor con las observaciones. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 17º punto del orden del día, es el 16, ¿no? El 16º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, mediante el cual se declara el término de la etapa de prevención y el inicio de la etapa de liquidación del otrora partido político local Conciencia Popular, derivado de la pérdida de su registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 179, fracción 4 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Fiscalización y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Nuevamente en apoyo, dejo el uso de la voz a la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Gracias, presidenta. Justo como anunciaba en el punto anterior, este punto y el que sigue tienen en esencia la misma naturaleza y finalidad, por lo que pues estaría obviando esta explicación contextual que ya he compartido en el desahogo del punto anterior y me centraría en la solicitud de las correcciones que, al igual que en el punto de acuerdo anterior, estaría solicitando. En general se trata de solicitudes de correcciones semejantes, como aquella que tiene que ver con la incorporación de la denominación otrora partido político,
pero hay algunas que son diversas, como por ejemplo, también solicitaría la modificación de la fecha referida en el antecedente 16º, relativa al diferimiento de continuación del acta de entrega-recepción. Actualmente el proyecto de acuerdo dice 26 de julio y lo correcto debería ser 25 de julio. Las modificaciones en los puntos de antecedentes 18º, 20º y 21º, para también establecer que la presentación de los informes se hicieron ante la Comisión Permanente de Fiscalización. En el punto de antecedentes 19º, solicito la incorporación de la precisión de que el acto que ahí se enuncia, que corresponde a la aprobación del acuerdo de la pérdida de registro, también es un acto que ha quedado firme. La incorporación de un segundo párrafo en el antecedente 22º para señalar que el acto de conclusión de entrega-recepción, en el caso del Partido Político Conciencia Popular, correspondió a la lectura de acta el 7 de noviembre y su firma el 8 de noviembre, ambas fechas de 2024. Una corrección en el fraseo del punto de antecedentes 23º, muy parecido a la solicitud que hice respecto del proyecto de acuerdo anterior, que tiene que ver con la presentación y desahogo del informe final de las gestiones realizadas por parte de la persona interventora, así como la modificación en el punto considerativo 24º relativo a que la presentación de ese informe final, vinculado con el antecedente que ya he señalado previamente, implica la petición formal a la Comisión y ahora al Consejo General de que se declare la conclusión de la etapa preventiva y el inicio de la etapa de liquidación. Finalmente, la incorporación de las palabras otrora partido en los mismos términos que el acuerdo anterior, en los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimos del acuerdo, para que la denominación quede correctamente integrada. Los puntos de acuerdo que tiene este proyecto son semejantes a los anteriores, sobre las facultades del Consejo para la aprobación propia del informe final, la declaratoria del término de la etapa de prevención, las notificaciones, el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización, la publicación del acuerdo y la entrada en vigor del mismo en caso de su aprobación al momento de la misma. Esto sería lo que tengo para compartir respecto de este proyecto que está también a su consideración. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con este punto? Si no hay intervenciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con las observaciones de la consejera maestra Graciela Díaz Vázquez. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, te cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, mediante el cual se declara el término de la etapa de prevención y el inicio de la etapa de liquidación del partido político local Encuentro Solidario San Luis Potosí, derivado de la pérdida de su registro del otrora partido político local Encuentro Solidario San Luis Potosí, derivado de la pérdida de su registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 179, fracción 4 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Fiscalización y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Adelante, consejera. Gracias, Presidenta. Al igual que los otros dos proyectos de acuerdo, comparte finalidad y naturaleza, por lo que la solicitud de correcciones de manera general sería muy parecida a los anteriores en cuanto a la denominación otrora partido político. La modificación de fecha, esta corresponde al antecedente 17º, que tiene que ver con el diferimiento de la continuación del acta de entrega-recepción. Actualmente este proyecto de acuerdo dice lunes 29 de julio y debería decir, de hecho, 1 de agosto. También estoy solicitando la modificación de los puntos de antecedentes 17º, 18º, 19, 21, 22 y 23 para precisar que los informes fueron desahogados ante la Comisión Permanente de Fiscalización, así como estaría solicitando la eliminación del último párrafo del antecedente 18º, que actualmente dice:
Actualmente en el desarrollo del acto de entrega-recepción nos encontramos en ese punto. Este fraseo corresponde a una temporalidad anterior a la que actualmente nos ocupa y cuya eliminación brindaría certeza a lo descrito en el antecedente de mérito, toda vez que se tomó textualmente del informe presentado y esa precisión no aparece en el proyecto de acuerdo. Entonces, para evitar confusiones, estaría solicitando la eliminación de ese párrafo. En el punto de antecedente 20, solicito la incorporación de la precisión de que el acto que ahí se enuncia, que también corresponde a la aprobación del acuerdo sobre la pérdida de registro de este otrora partido político, ha quedado firme. La corrección en el fraseo del punto de antecedentes 24 sobre la presentación del informe final en la sesión ordinaria del 17 de enero de 2025 de la Comisión Permanente de Fiscalización en los términos de los dos proyectos anteriores, así como la modificación en el fraseo del punto considerativo 24 también en los términos de los acuerdos anteriores y la incorporación de las palabras otrora partido, en esta ocasión sobre los puntos de acuerdo segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, para que la denominación quede correctamente integrada. Este proyecto de acuerdo comparte idénticos, digamos, naturaleza de los puntos de acuerdo del mismo, solamente relativos al otrora partido político local Encuentro Solidario. Este proyecto también está a la consideración de ustedes y les agradezco finalmente por la escucha. Les prometo que es el último punto en el que me toca intervenir para su desahogo en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna intervención en relación con este proyecto? Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con las observaciones de la consejera maestra Graciela Díaz Vázquez. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, te cuento el siguiente punto en el orden del día. El 18º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2024 al 24 de enero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. El presente informe tiene su fundamentación en los artículos 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política de género contra las mujeres en razón de género. El periodo que se informa es del 13 de diciembre de 2024 al 24 de enero de 2025. Me permite informar que no se iniciaron procedimientos sancionadores ordinarios en este periodo. Durante el año 2024 se integraron 13 procedimientos sancionadores. También en el presente periodo no se iniciaron procedimientos sancionadores especiales, informando que durante el ejercicio 2024 se integraron 114 expedientes. Se informa también que se tiene hasta la fecha un total de 31 cuadernos de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Bien, si no hay intervención, damos por este informe por presentado y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 19º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 6 de diciembre de 2024 al 27 de enero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. El fundamento de este informe es el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. En el periodo del 6 de diciembre de 2024 al 27 de enero de 2025 se presentaron los siguientes medios de impugnación.
el 17 de enero de 2025, el maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en su sesión de fecha 15 de enero, dentro de los recursos de revocación CEPC RR07-2024, RR08-2024 y RR09-2024. El 20 de enero de 2025, el ciudadano Iván Carlos Agúndez Tinajero, en su carácter de representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, San Luis Potosí, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo CG 2025-N10 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se determina la distribución y calendarización del financiamiento público de las prerrogativas de los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante este organismo electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El 23 de enero de 2025, el ciudadano Alberto Rojo Zabaleta, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución dictada en los autos del recurso de revocación CEPC RR07-2024, RR08-2024 y RR09-2024. Tenemos resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Con fecha 23 de enero se recibió el recurso de revisión identificado por el expediente TSLP RR42-2024, promovido por la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López en su carácter de representante propietario del partido político Morena, determinándose revocar el acuerdo CG 2024-NOV 352 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se otorgó registro como partido político local al otro partido político nacional de la Revolución Democrática. El 23 de enero se resolvió sobre el cumplimiento de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TSLP JDC 11-2023, promovido por el ciudadano Juan Diego Aurelio Martínez y otras personas, mediante la cual se tiene al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por dando cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 10 de agosto de 2023, dentro de los autos de dicho expediente. Asimismo, tenemos que en este periodo no se recibieron resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el informe se presenta un cuadro con las resoluciones dictadas por diversas autoridades que vinculan a este organismo electoral para el próximo proceso electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este organismo, de este Consejo General, si tienen alguna observación. Bien, si no hay intervenciones, tenemos por presentado el informe y, por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 20º punto del orden del día corresponde al informe anual correspondiente al ejercicio 2024 del cumplimiento de acuerdos del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que presenta el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Le solicito proceder al desahogo del punto. Este informe tiene su fundamento en el artículo 80, fracción 1, inciso F de la ley electoral vigente en el Estado, el 51, fracción 10 del reglamento interior del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El informe que se presenta corresponde al cumplimiento de acuerdos del ejercicio 2024 y se presenta el siguiente resumen. El número de sesiones fueron 51, 21 ordinarias, 28 extraordinarias, 3 de cómputo, una permanente, una de instalación, 2 declaratorias, se aprobaron 361 acuerdos, se emitieron 11 convocatorias, se rindieron 159 informes, se resolvieron 2 procedimientos sancionados ordinarios o especiales, se dieron 3 revocaciones y se notificaron 808 acuerdos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna intervención en esta información? Bien, tenemos el informe por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 21º, que corresponde al informe anual en materia de transparencia y protección de datos personales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, correspondiente al año 2024, que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada.
Muchas gracias. A modo de resumen de este informe, destaco que durante el año 2024 la Unidad de Transparencia de este Consejo recibió 333 solicitudes de acceso a la información y 0 solicitudes de derecho ARCO, de las cuales las personas solicitantes se inconformaron respecto a 13 solicitudes de acceso a la información, lo que representa el 4% de las solicitudes atendidas. También el Comité de Transparencia de este organismo electoral, en cumplimiento de sus funciones, llevó a cabo 23 sesiones durante el año 2024, de las cuales 12 fueron ordinarias, 11 extraordinarias, en las que se confirmó una clasificación de información reservada, 18 clasificaciones de información confidencial, 3 ampliaciones de plazo, una inexistencia de información y ninguna de incompetencia. En otras actividades que derivaron del proceso electoral ordinario 2024, la Unidad de Transparencia capacitó al funcionariado electoral de los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales en temas relativos a transparencia y procedimiento para acceder a la información pública, protección de datos personales y clasificación de información confidencial y reservada. En el informe circulado, ustedes podrán apreciar y consultar en extenso las actividades de la Unidad de Transparencia, a quienes extiendo un agradecimiento y reconocimiento de su trabajo liderado por la licenciada Iris Rivera. Es cuanto tengo que informar, quedo atenta a sus comentarios. Si no hay observaciones, damos por presentada esta información y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día, el 22º, corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Como ustedes observan en la tabla que se presenta en este informe respecto de la calendarización que tenemos del presupuesto pendiente del ejercicio fiscal, se aprecia que la cantidad pendiente de administrar del ejercicio 2025 es por la cantidad de 16.671.408 pesos, lo que corresponde a lo pendiente. ¿Es cuánto? Y quedo atenta a sus comentarios. Si no hay comentarios, se tiene por presentada la información y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden. El 23º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 7 de diciembre de 2024 al 24 de enero de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Durante el periodo que se informa, en cuanto a partidos políticos, se recibieron oficios en donde se solicitó información relativa a multas, sanciones y montos por pagar. También se ratificaron representantes propietarios y suplentes ante este Consejo General. También se actualizó sobre la integración de órganos administrativos y en el caso de los partidos políticos sujetos al procedimiento de liquidación, diversos oficios en relación con este procedimiento. También durante el periodo que se informa se recibieron oficios de diferentes autoridades municipales, ayuntamientos, para solicitar material electoral dentro de su proceso de renovación de juntas de participación ciudadana. CEFIM también nos hizo llegar una solicitud de colaboración respecto a temas prioritarios de capacitación para funcionarias y funcionarios municipales. Nos llegó un exhorto que emitió la Cámara de Senadores a todos los organismos públicos electorales de las entidades federativas para establecer protocolos que aseguren que las candidaturas que se otorguen a personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y de diversidad sexual no sean usurpadas por personas que simulen pertenecer a estos grupos vulnerables. Y en cuanto al tema del Poder Judicial, recibimos una notificación del listado de cargos y circunscripciones a considerarse dentro del proceso electoral extraordinario 2025 y diversas comunicaciones por parte del Comité de Evaluación de los Poderes. En cuanto a agrupaciones políticas del Estado, la Agrupación Política Defensa Permanente de los Derechos Sociales presentó el informe financiero y de actividades correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2024. Cuanto a la información, quedo atenta a la escucha de sus observaciones.
Tiene la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Únicamente para solicitarle, si no hay inconveniente para ello, se me expide una copia simple del exhorto que llega del Senado de la República y al cual hace referencia en su informe. ¿Es cuánto? Claro que sí, tomamos nota para entregar lo solicitado. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más intervenciones, tenemos por presentada la información. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 24º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Secretario, sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que no fueron agendados asuntos generales en esta sesión. Asimismo, le informo que han sido votados en su totalidad los puntos del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sexta sesión de tipo ordinaria, siendo las 12 horas con 54 minutos del 30 de enero del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.